Marina Calabró, una periodista con una larga trayectoria en los medios, ha decidido dar un paso al costado y renunciar a su emblemática columna en el programa La Nata Sin Filtro, de Radio Mitre. Esta decisión llega tras un momento controversial durante la entrega de los premios Martín Fierro a la radio, donde, en un arrebato de emociones, Calabró confesó públicamente su amor por su colega, Rolando Barbaño, mientras se encontraba en el escenario. A pesar de que este incidente llamó mucho la atención, la renuncia de Calabró parece estar más relacionada con cuestiones profesionales que con este episodio puntual. Tras 9 años de formar parte del equipo de Jorge Lanata, Marina tomó la decisión de dejar el programa y enfocarse en otros proyectos laborales, entre ellos su programa, Calabró 107.9, en la emisora El Observador. Fue precisamente en este espacio donde, el martes 20 de agosto, Marina abordó la posibilidad de regresar a La Nata Sin Filtro y explicó las razones detrás de su renuncia. En pleno aire, mientras conversaba con sus oyentes, alguien le preguntó a Marina si se arrepentía de haber renunciado y de haber dejado su lugar a Augusto Tartufoli, su reemplazante. Con una sinceridad que la caracteriza, Marina respondió: "Lo veo difícil, difícil. Fueron 9 años de hacerla en un determinado contexto, con un determinado equipo de trabajo". Esta frase inicial deja entrever que su decisión no fue tomada a la ligera, sino que responde a un proceso de reflexión sobre cómo su rol y su espacio en el programa habían cambiado con el tiempo. Marina continuó con su explicación, mencionando la figura de Jorge Lanata, el conductor del programa, con un conductor que da la casualidad que es nada más y nada menos que Jorge Lanata. Con estas palabras, Marina destaca el peso y la influencia de Lanata en el desarrollo de la columna que ella misma condujo durante casi una década. Según la periodista, la sección que ella lideraba se fue construyendo, a imagen y semejanza de él y de su equipo, al punto de que llegó a durar hasta 45 minutos, y en ocasiones, 1 hora completa. El hecho de que la columna tuviera tanto tiempo al aire no era un dato menor. Marina explicó que esas condiciones es difícil que se vuelvan a dar. Porque era casi un programa dentro de otro programa. Para hacer menos de lo mismo. Con esta declaración, Calabró subraya que su columna había adquirido un peso propio dentro del programa, y que cualquier cambio en la estructura de La Nata Sin Filtro podría significar un retroceso en el trabajo que ella había realizado durante tanto tiempo. Finalmente, Marina expresó lo que fue, quizás, el punto clave en su decisión de renunciar. ¿Por qué renuncio? Porque para hacer una columna de 10 minutos no estaba contenta con el resultado. Me parecía que no podía lucir el trabajo de 9 años. Preferí que quedara el recuerdo en aquellos que la siguieron. Estas palabras reflejan una cierta nostalgia y un respeto por su propio trabajo, un deseo de preservar la integridad de lo que había construido en esos 9 años. No se trataba simplemente de seguir haciendo radio, sino de hacerlo de una manera que estuviera alineada con sus estándares profesionales y con la identidad que había forjado en La Nata Sin Filtro. En conclusión, la renuncia de Marina Calabró de La Nata Sin Filtro no es solo el fin de una etapa profesional, sino también una muestra de cómo la periodista valora su trayectoria y el legado que deja. No es fácil tomar la decisión de alejarse de un espacio que ha sido tan significativo, pero Marina lo hizo porque sintió que su trabajo ya no podía brillar como antes. Su relato, lleno de sinceridad y reflexión, nos deja ver a una profesional que, más allá de los altibajos y las polémicas, sigue fiel a sus principios y a su manera de entender el periodismo. Este episodio no solo marca un antes y un después en la carrera de Marina Calabró, sino que también invita a reflexionar sobre la importancia de saber cuándo es el momento de cerrar un ciclo, incluso cuando este ha sido tan exitoso como el suyo. Difícil. Sí, fueron 9 años de hacerla en un determinado contexto, con un determinado equipo de trabajo, con un conductor que da la casualidad que es nada más y nada menos que Jorge Lanata, y que se fue armando un poco a imagen y semejanza de él y de su equipo, y que llegó a durar, vamos a decir, 45 minutos brutos, a veces hasta 1 hora bruta, cuando estaba de viaje o Santiago García o Flavia Pitela, quien fuera el columnista que seguía después de mí. Entonces esas condiciones es difícil que se vuelvan a dar, porque era casi un programa dentro del programa. Para hacer menos de lo mismo,
De hecho, ¿por qué renuncio a La Nata Sin Filtro? Porque estaba haciendo menos de lo mismo. Sí, no se Para podía... hacer una columna de 10 minutos no estaba yo contenta con el resultado, me parecía que era deslucir el laburo de 9 años, porque iba a quedar la imagen de una columna de 10 minutos medio deshilachada. Claro, entonces preferí que quedara, bueno, el recuerdo en aquellos que la siguieron de un segmento potente, mucha producción, nos daba realmente mucho trabajo, había un equipo trabajando, o sea, Alejandro Ripoll, Nacho Rodríguez y yo éramos un equipo trabajando para la columna, así que por eso digo que es difícil que se vuelvan a dar las condiciones, porque 1 hora es un programa, no es una columna, 45 minutos es casi un programa, no es una columna. Entonces no quiero hacer menos de lo mismo, porque es ir patriqui y uno quiere ir para adelante.